Este vídeo lo voy a colgar previamente a los ejemplos de los infinitivos concertados, porque he pensado que a lo mejor encontráis dudas a la hora de definir una oración de infinitivo como concertado o no concertado. Así que he escogido dos oraciones, las más sencillas que he encontrado, de las primeras que os explico en los vídeos, para comparar cuál sería, cómo sería o cómo se identifica una oración de infinitivo concertado con una de no concertado. Bien, la primera oración es una oración de infinitivo no concertado, necesse est te studere, mientras que la segunda oración es una oración de infinitivo concertado. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que, como vemos, las dos oraciones tienen verbos que están en forma personal y también tienen infinitivos. Aquí en este caso es necesse est, el verbo que está en presente, y tenemos aquí est, que aquí es el verbo. Bien, hay varias diferencias importantes. La primera es la función. ¿Y a qué me refiero con la función? Es la función que hace cada infinitivo dentro de la oración. En el infinitivo no concertado se llama no concertado porque este verbo no depende totalmente del verbo principal. Es decir, en este caso, studere tiene un sujeto propio, que va en acusativo, claro, porque los infinitivos, tanto en un caso como en el otro, llevan tanto el sujeto como el complemento directo, van siempre en acusativo. En este caso hay un sujeto, ¿de acuerdo? Es un verbo que es intransitivo, por lo tanto lleva sujeto. Este T acusativo es el sujeto. Es un sujeto diferente al de la oración principal, ¿de acuerdo? Y con respecto a la función que hace la oración entera, es la oración entera con respecto a la oración principal. Es necesario que tú estudies. Es necesario que tú estudies. Como veis, lo primero es que el verbo, la oración, se introduce por un que, un nexo que, y el verbo no se traduce por un infinitivo, sino que se introduce por un verbo en forma personal dependiendo del tiempo en el que esté el verbo en la oración principal. Si está en presente, si está en pasado, si está en futuro. La función. En el segundo caso, aquí tenemos que errare, aquí es el infinitivo, y hace una función. Errare solo, el infinitivo en sí hace una función dentro de la oración. Es decir, sin este infinitivo, la oración no podría existir. Aquí es necesario, se podría sustituir, pues es necesario el mar, por ejemplo, por una palabra, ¿de acuerdo? Y aquí, errare es humano, este infinitivo hace una función dentro de la oración. Aquí la función es de sujeto y este sería el atributo. Es la función que hacen dentro de la oración. Es decir, este sujeto depende totalmente de este verbo porque está unido está unido a este verbo porque es su sujeto. Mientras que aquí está unido de cierta manera porque el sujeto ya tiene sujeto propio, mientras que aquí el sujeto es el mismo que el verbo principal. Es un poco complicado de entender, pero es así. El sujeto de errare es el mismo que el verbo principal, mientras que aquí studere, este infinitivo, tiene un sujeto propio. La función. El segundo, el sujeto. Es por eso que se le llama concertado o no concertado. Este es no concertado porque tiene sujeto propio
y este es concertado porque tiene el mismo sujeto. Y a la hora de traducir, se traduce literalmente por un infinitivo en español. Errar es humano. Bien, normalmente en las oraciones concertadas los verbos son transitivos y por lo tanto necesitan un complemento directo. Si hay dos acusativos, acusativo 1, acusativo 2, por ejemplo, uno será el complemento directo y otro será el sujeto. Pero este caso no se suele dar, porque como os digo, el sujeto es el mismo que el del sujeto de la oración principal, mientras que aquí sí que se da ese caso. Y si tenemos un acusativo 1, en este caso, es decir, si el verbo es intransitivo, tiene que ser el sujeto. Y si hay dos acusativos, será el sujeto y complemento directo. Mientras que aquí solamente tendrá complemento directo. ¿De acuerdo? De manera que vamos a recapitular y a ver si así no nos liamos. Primero, la función que hacen. La oración en los no concertados, el infinitivo, toda la oración que va con el infinitivo hace una función con respecto al verbo principal, mientras que en el caso de los concertados es solamente ese infinitivo el que hace una función con respecto al verbo principal. Segundo, el sujeto. En las oraciones de infinitivo no concertado, el infinitivo tiene sujeto propio, mientras que en las oraciones de infinitivo concertado tienen el mismo sujeto que el verbo de la oración principal. Tercero, la traducción. Como veis, la traducción es diferente. En los de no concertado hay que introducir la oración por un que y después el verbo se pone en forma personal, dependiendo del tiempo en el que esté el verbo de la oración principal. Mientras que en las oraciones de infinitivo concertadas se traduce literalmente el infinitivo. Igual en español. Y después, ¿qué me queda por explicar? He dicho la función, el sujeto, la traducción. Y el caso de los acusativos, que si hay, voy a volver a repetirlo aquí, si hay dos acusativos, acusativo 1, acusativo 2, en el caso de las oraciones no concertadas, el acusativo 1 tendrá que ser el sujeto y acusativo 2 será el complemento directo. Es decir, puede haber dos acusativos en las oraciones no concertadas, mientras que en las oraciones de infinitivo concertadas, las que sí son concertadas, si hay un acusativo, que no tiene por qué haberlo, si hay un acusativo será simple complemento directo, que no tiene por qué haberlo, porque aquí veis que no lo hay, ya que, dependiendo de rare, es decir, que sea algo de rare, porque humanum es de est, el atributo, ¿de acuerdo? Es decir, en las de concertada, las oraciones infinitivo concertado, puede haber y no haber acusativo, o sí o no. Si no, es que no, y si sí lo hay, es complemento directo. Mientras que en las de infinitivo no concertado, como no tienen el mismo sujeto que el verbo de la oración principal, pueden tener uno o dos acusativos. Si tienen uno, si tienen uno puede ser y el verbo es intransitivo, será el sujeto. Y si tienen dos, uno será el sujeto y otro será el complemento directo. Así que espero haberos resuelto algo, ¿vale? Y nada, hasta el siguiente vídeo.